Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Mateo, capítulo 24, el versículo 27. Amén. Gloria al Señor. Vamos a hablar en esta noche de un tema muy importante, algo de lo que todo el mundo va a experimentar, tanto los que están dentro del Evangelio y los que se queden en la tierra. Amén. Gloria al Señor. El libro de Mateo capítulo 24 versículo 27 dice la palabra del Señor: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Gloria al Señor. Así como el relámpago se muestra de un lado y va hacia el otro lado, ¿no es cierto? Y nosotros lo vemos que viene y pasa. Así también será la venida del Hijo del Hombre cuando venga de las nubes a levantar a su pueblo para llevarlo hacia la patria celestial. Amén. En esta noche le he puesto a esta enseñanza la venida que espera el pueblo santo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Nosotros cuando empezamos el Evangelio, algunas personas nos dijeron: la venida del Señor se acerca, ¿no es cierto? Alguien decía, las señales están cumplidas y el Señor va a levantar a su pueblo, ¿no es cierto? Y esto se viene predicando desde el tiempo en que Jesús ascendió al cielo. Desde ahí en adelante, la gente, los apóstoles, los discípulos y muchas otras personas y los nuevos cristianos comenzaron a predicar que el Señor Jesucristo vendría a levantar a su pueblo, a su iglesia, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Cierto día estaba yo trabajando en el taxi, no sé en otros países cómo se llame, taxi es el servicio de un auto, ¿no es cierto? Lo presentamos al auto y una persona que necesite transporte levanta la mano y el taxista lo lleva al lugar de destino donde la persona desea viajar, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Un día estaba yo haciendo esta labor de taxista arriba en Huesimi, y de pronto una señora se subió y yo escuché que en su celular ella venía escuchando sobre la venida del Señor. Entonces yo hice como si yo no supiera y le dije: señora, ¿usted está escuchando algo de la Biblia? Y ella me dijo: sí. Le digo: ¿y qué es lo que usted está escuchando? Ella me dijo que es algo así como del fin del mundo, me dijo. Le digo: ¿y usted piensa que es algo real? ¿Usted cree que eso va a pasar? Y ella me decía que sí, porque todo eso estaba en la Biblia. Entonces yo le dije: ¿qué pasaría con todas las personas que la Biblia dice que las personas van a desaparecer? ¿A dónde se van? ¿O qué es lo que le va a pasar a ellas? Entonces ella me dijo que ese sería como un arrebatamiento. Ese sería como un rapto, me dijo ella, que iban a desaparecer ciertas personas y otro poco de personas se iba a quedar en la tierra. Era una persona que ni siquiera tenía el conocimiento espiritual dentro de una iglesia, pero sí había leído la Biblia y lo que ella me decía era toda la verdad, solo que desde otra manera de pensar, pero era toda la verdad que ella había estado escuchando, ¿no es cierto? Y gloria a Dios, por eso ella también va a estar viendo este video. Y entonces pues, comencé a predicarle, yo ya me presenté, le dije: para gloria al Señor, yo soy pastor, y yo estaba fingiendo que no sabía, pero en realidad sí lo sabía. Sí, gloria al Señor. He buscado también maneras de cómo poder llegar hasta las personas para hablarles sobre la venida del Señor Jesucristo, y me he dado cuenta que en algunas personas saben de cómo va a suceder o qué es lo que va a pasar, y más que todo saben que el Señor Jesucristo va a venir a levantar a una iglesia, ¿no es cierto? Gloria al Señor. La pregunta sería para cada uno de nosotros: ¿cuáles y quiénes son los que verán las señales que van a suceder antes de que venga el Señor Jesucristo? Amén. Podemos comprender el libro de Mateo capítulo 24, gloria al Señor, el versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte Los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrán de tu venida y del fin de los siglos? ¿No es cierto? Vemos dos acontecimientos que los discípulos le preguntan al Señor. Los discípulos en algunas ocasiones tenían que llevárselo aparte al Señor Jesucristo para que el Señor les pueda decir los significados de las parábolas, ¿no es cierto? Cuando el Señor Jesús empezó su ministerio, Él predicaba en parábolas, pero Él lo hacía en parábolas para las personas que estaban ahí fuera.
pero les decía el significado solamente a los apóstoles, a los discípulos y a ciertas personas más. No se lo decía abiertamente a todas las personas. Así que ellos sabiamente lo separaron al Señor y le dijeron: dinos, Señor, ¿cuáles serán las señales y cómo serán todas estas cosas que van a suceder antes de tu venida? Y el Señor comienza a decirle en el versículo 29 de San Mateo, capítulo 24, el versículo 29 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potestades de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día ni la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Amén. Gloria al Señor. Hemos visto y hemos conocido quiénes son las personas que van a ver estas señales, y la palabra del Señor nos dice que todas las tribus de la tierra lamentarán al ver la señal del Hijo del Hombre en las nubes. ¿No es cierto? Gloria al Señor por eso. Todo ojo le verá. Todos estaremos de pronto, no sé si estaremos en algún lugar específico, pero todos vamos a ver la señal, porque será una trompeta que sucederá en los cielos, ¿no es cierto? Las estrellas caerán de los cielos y las potencias de los cielos serán conmovidas. Cada uno de nosotros podremos notar cómo van a suceder o cómo serán las señales que va a ser la venida del Hijo del Hombre. Porque aquí en Mateo 24 señala dos acontecimientos: el fin de los siglos y la venida del Hijo del Hombre. Amén. Y en esta noche estamos hablando de la venida del Hijo del Hombre. Amén. Gloria al Señor. En este caso, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Todas las personas aquí en la tierra podrán ver este tipo de señales. Y todas las personas que no se integren al arrebatamiento son las que se van a lamentar, son las que van a empezar a llorar y a buscar, y a ese momento a tratar de buscar la solución, de tratar de buscar a alguien que les pueda predicar de la palabra del Señor, cuando la palabra nos dice que será demasiado tarde. Si nosotros vamos y atendemos al primer llamado de la trompeta, nosotros estaremos en el cielo, porque no habrá una segunda trompeta. Solo habrá una trompeta la que suene para que nosotros podamos ser arrebatados en las nubes, arriba en los cielos con el Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuál o quiénes son los que verán estas señales? Primera de Pedro, capítulo 3, el versículo 20. Gloria a Dios. Del versículo 20 al 21 dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua.
El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración a una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Quiénes son los que integran a este ascenso del arrebatamiento? ¿Cuáles serán las personas o quiénes o cómo sabremos quiénes van a ser estas personas que van a ir al arrebatamiento de la iglesia? ¿No es cierto? Cuando el Señor viene cuando el Señor va a venir aquí a la tierra, ni siquiera va a pisar los suelos de la tierra, sino que la palabra del Señor nos dice que Él estará en las nubes y nosotros seremos arrebatados y encontraremos al Señor en las nubes. Él no descenderá a la tierra, no caminará por la tierra, sino que Él nos esperará en las nubes, pero todos lo veremos. Amén. Entonces, ¿quiénes serán estas personas que van a estar integradas para el arrebatamiento? Porque uno será tomado y el otro será dejado, ¿no es cierto? ¿Quiénes serán estas personas que puedan ser arrebatadas hacia los cielos? San Juan, gloria al Señor, el libro de Juan, capítulo 3, el versículo 5 en adelante, dice la palabra del Señor. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Gloria al Señor, ¿no es cierto? Esto mortal no puede heredar algo que es arriba en los cielos. Este cuerpo corruptible tiene que ser transformado para que nosotros podamos entrar hacia el reino de los cielos. Y aquí el Señor nos dice que lo que es nacido de la carne, carne es. Pero si nosotros nacemos del espíritu, entonces procederemos también al espíritu, ¿no es cierto? Lo que es de la carne, a la carne es. Y lo que es del espíritu es. De cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces, para nosotros poder ingresar al reino de los cielos es necesario que nosotros podamos nacer de nuevo. ¿De qué manera? De agua y de espíritu. No podemos volver a nuestra madre y nacer otra vez, como lo preguntaba Nicodemo, pero en cambio sí podemos ir delante del Señor a las aguas bautismales y bautizarnos pidiendo el perdón de pecados, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Una vez que nosotros nacemos de agua y de espíritu, podemos estar esperando la venida del Señor Jesucristo, que sea levantando cada uno de nuestros cuerpos y podamos ser arrebatados en las nubes para encontrar al Señor Jesucristo allá en el aire, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Solamente este grupo de personas que hayan cumplido con este precioso mandamiento son los que integrarán el arrebatamiento de la iglesia. El resto de personas, dice, lo que es nacido de la carne, carne es. En cambio, lo que es nacido del espíritu es. Y Dios es espíritu. Y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Decimos gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ver otra pregunta. ¿Cómo será el arrebatamiento de las personas? Ya sabemos quiénes son los que integran el arrebatamiento, ¿no es cierto? Los que nacen de agua y de espíritu. Ya sabemos cuáles son las personas que van a ver estas señales y la palabra nos dice que todas las tribus de la tierra, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver cómo será el arrebatamiento de los vivos, el arrebatamiento de las personas que nacieron de agua y de espíritu, ¿no es cierto? ¿Cómo será el arrebatamiento de estas personas que han nacido de agua y de espíritu? ¿Y qué sucederá con los que ya murieron o los que ya se fueron a la eternidad? ¿No es cierto? Porque esa también sería una pregunta de decir, por ejemplo, yo tengo mi abuelito que fue cristiano y él murió cristiano, pero la Biblia señala y nos dice solamente el arrebatamiento va a ser de los vivos. Pero ¿qué sucederá con los muertos? ¿Murieron y ya se acabó? No, la Biblia nos habla en Primera de Corintios, gloria al Señor, Primera de Corintios capítulo 15, el versículo 50 hasta el 54, dice la palabra del Señor. Pablo, hablando a la iglesia, dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Por eso es necesario que los que quieran ingresar al reino de los cielos tienen que nacer de agua y de espíritu.
porque la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios. Amén. Ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, o no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento. ¿Pero de qué manera va a ser el arrebatamiento? Aquí nos dice: en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortal. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte en victoria. Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué sorbida es la muerte en victoria? Porque nosotros hemos vencido a la muerte. No procedemos a la muerte. No hemos muerto, no hemos procedido a padecer un acto de muerte, sino que nosotros, como vivos, hemos sido transformados y hemos sido levantados hacia los cielos. Y la muerte queda totalmente destruida. Eso es lo que decía: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde tu sepulcro, tu victoria? Gloria al Señor. Entonces, ¿cuál es? Gloria al Señor. ¿Cómo será el arrebatamiento de los vivos? La palabra del Señor nos dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo, en algo muy rápido, en algo que nosotros ni siquiera nos podamos dar cuenta, sucederá algo tan sorprendente para cada uno de nosotros, algo que los cristianos lo han venido esperando desde tiempos antiguos o desde hace siglos atrás. ¿Y por qué el Señor Jesucristo no ha venido? Se ha escuchado de ciertas personas decir: no, es que yo ya no creo en eso, yo ya no... Gloria al Señor. Dice alguien: no, es que yo ya no creo porque ya vienen años predicando que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, y nunca viene, ¿no es cierto? Y hay ciertos hermanos dentro de la iglesia que al ver que el Señor no viene, se alejan de los caminos del Señor, ¿no es cierto? Y lamentablemente no regresan a los caminos del Señor porque dicen que el Señor todavía no viene. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, 2 de Pedro 3:9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. El Señor va a venir y de que viene, viene. Pero no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es necesario que todas las personas, y es el plan y el propósito de Dios, que todas las personas conozcamos el plan de Dios, conozcamos que el Señor Jesucristo puede transformar nuestras vidas. Por eso es que el Señor todavía no ha venido, porque hay muchas personas ahí fuera que necesitan conocer de la palabra del Señor. Por eso la palabra nos dice que Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Aleluya. Decimos gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, esto es lo que va a suceder con los vivos. Seremos transformados en un momento, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. En cuanto a los muertos, la palabra del Señor nos dice: los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Amén. Esto mortal se debe vestir de inmortal. Esto corruptible, esta carne, debe convertirse en algo incorruptible, porque las cosas de la carne son las que nos agreden espiritualmente. Los deseos carnales están siempre ahí tratando de que nosotros podamos pecar, y eso es algo de lo que nosotros debemos luchar todos los días. Amén. Gloria al Señor. También vamos a abrir el libro de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 13 hasta el 17. También nos responde las mismas preguntas que hacemos: ¿cómo será el arrebatamiento de los vivos? ¿Y qué sucederá con los que ya descansaron o con los que ya murieron antes de nosotros? La palabra del Señor nos dice, Pablo otra vez nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen o de los que ya murieron,
para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. ¿Cuáles son los que no tienen esperanza? Los que murieron sin Cristo, los que murieron sin haber conocido de la palabra del Señor, los que murieron negando al Señor Jesucristo, los que murieron rechazando al Señor Jesucristo, los que murieron vendiéndolo, entregándolo y blasfemando el nombre del Señor Jesucristo. Ellos ya no tienen esperanza. En cuanto a nosotros, dice la palabra del Señor, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Es decir, nosotros no vamos a proceder a la muerte, o no pasaremos el mismo acto que ellos sucedieron para lograr o llegar a la muerte. No llegaremos a una vejez antes que el Señor Jesucristo venga a levantar a su pueblo, ¿no es cierto? Porque el día ni la hora nadie lo sabe, pero sí nos aconseja el Señor que nosotros estemos velando para que el Señor no nos sorprenda, ya sea de madrugada o en la noche o al mediodía, que su venida no nos sorprenda, sino que nos encuentre, que nosotros le estamos esperando al Señor. Amén. Gloria al Señor. Entonces dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, Dios mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Estos son los hermanos que descansaron en el Señor, los que murieron confiando en el Señor, los que murieron defendiendo la palabra del Señor y los que murieron a causa del Evangelio. Ellos resucitarán primero. Y luego, dice el Señor, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aquí nos dice otra vez que nosotros que el Señor Jesucristo no va a llegar aquí a la tierra, sino que el Señor va a estar esperándonos arriba en los cielos. Amén. Leemos otra vez, nos dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Sí? El Señor no va a descender a la tierra, el Señor no va a caminar por la tierra, no va a caminar por las ciudades, no va a seguir predicando su palabra, sino que el Señor va a estar en las nubes y nosotros vamos al encuentro del Señor. Todo ojo le verá y todos confesarán que Jesús es el Señor, para gloria y honra de su santo nombre. Aleluya, gloria al Señor. Entonces eso es lo que va a pasar con las personas que hayamos quedado, pero siempre y cuando los que hayamos conocido de la palabra del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Entonces eso es lo que va a pasar y eso es lo que va a suceder con aquellas personas. Otra pregunta muy importante dentro de lo que es la venida que espera el santo pueblo de Dios, que sería la venida de nuestro Señor Jesucristo. Una vez que nosotros hayamos sido arrebatados con el Señor en las nubes, juntamente con nuestros hermanos que ya descansaron hace tiempos atrás, la pregunta sería, ¿a dónde iremos luego de que todos hayamos sido arrebatados? ¿No es cierto? ¿A dónde vamos a ir una vez que toda la iglesia, todo el pueblo de Dios haya sido ascendido hacia arriba a los cielos y esté con el Señor? ¿A dónde y qué es lo que vamos a hacer nosotros? La palabra del Señor nos responde en el libro de Apocalipsis. Gloria al Señor, gloria a Dios. El libro de Apocalipsis, capítulo 7, capítulo 19, Apocalipsis 19, versículo 7 hasta el 9. Dice la palabra del Señor: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y la esposa se ha preparado. La esposa es la iglesia. Y la esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos.
Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Eso es lo que va a suceder con las personas que hayamos sido arrebatados en los cielos. Son dos cosas muy importantes. Nosotros, los vivos y los que procedieron a la muerte, en Cristo seremos arrebatados juntamente cada uno de nosotros en los cielos para recibir al Señor en el aire. Y otra pregunta muy importante, en cambio, ¿qué sucederá con las personas que se quedan aquí en la tierra? ¿No es cierto? Nosotros estamos en los cielos, nosotros estamos festejando la gloria del Señor, estamos festejando el triunfo del Señor, estamos en las bodas del Cordero, estamos teniendo una gran cena, un gran banquete dentro de los cielos, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucederá con las personas que no fueron arrebatados, las personas que no procedieron a nacer de agua y de espíritu? ¿Qué sucederá con esas personas, ¿no es cierto? Vamos a abrir el libro de San Mateo capítulo 13. Gloria al Señor. Todas estas preguntas las he planteado yo, pero las respuestas nos da la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Todo esto es muy importante para cada uno de nosotros y para cada uno de nuestros amigos, para que conozcan la verdad sobre lo que va a pasar dentro de no muchos días, porque la palabra del Señor nos dice que cuando sucedan un poco de cosas, hayan terremotos, hayan maremotos, hayan tanto caos en la tierra, podremos estar seguros que la venida del Señor se acerca, ¿no es cierto? Entonces esto pueda ser público para que el mundo y los amigos comprendan que la venida del Señor en realidad sí está cerca. Y si no viene mañana es porque es necesario que todos procedamos a un arrepentimiento. En el libro de Mateo también nos dice que si no fuesen acortados estos días, ninguno sería salvo. Mas por causa de los escogidos, estos días tienen que ser un poquito alargados. ¿Sí? Gloria al Señor. Mientras que nosotros estemos arriba en los cielos festejando las bodas del Cordero, ¿qué sucederá con las personas o con aquellos que se queden aquí en la tierra? El libro de Mateo capítulo 13, el versículo 41 nos dice, gloria a Dios, capítulo 13, versículo 41, del versículo 41 al 43 nos dice la palabra del Señor, enviará, gloria al Señor, desde el 40 dice, de manera de como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de los siglos. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué sucederá con quienes se quedan y qué pasará con estas personas que no logran asistir al arrebatamiento de la iglesia? El Señor enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y escogerá de su reino y escogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Amén, gloria a Dios. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Amén, gloria a Dios. ¿Sí? Entonces todas estas cosas es necesario que nosotros podamos aprender para conocer y saber qué es lo que va a pasar, cómo va a pasar, quiénes lo van a ver y quiénes se van a quedar y qué es lo que va a suceder, ¿no es cierto? Entre otras, muchas otras
cosas que nosotros podemos aprender y conocer de la palabra del Señor para saber si es que estamos dentro de los que se van a ir con el Señor o de quienes se van a quedar para el arrebatamiento. Pero todas estas cosas nosotros debemos estar preparados, ya sea que alguien nos pregunte, nosotros sepamos qué responder, o si nosotros tenemos dudas de que si nos vamos o no con el Señor, pensemos dentro de nosotros si es que estamos o no en los planes o cumpliendo el propósito y la voluntad del Señor sobre cada uno de nosotros. Amén. Tal vez alguien diga de los amigos, tal vez alguien diga lo que yo estoy exponiendo, de pronto le dé temor a alguien porque no me he convertido o no he conocido del Señor. Repito, la palabra del Señor en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿No es cierto? Esa es la respuesta para cada uno de nuestros hermanos y amigos que desean conocer y desean también formar parte de este gran acontecimiento que es el arrebatamiento de la iglesia. Que cada uno pueda aceptar al Señor Jesucristo en su corazón, pueda nacer de nuevo, pueda aceptar al Señor Jesucristo, y para que pueda también ingresar al reino de los cielos y a las bodas del Cordero. Amén. Para que no se quede y llegue a sufrir días de un caos que sería la ira venidera del Señor Jesucristo. Amén. Entonces le damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno al hablar nuestras vidas, al fortalecer nuestros corazones, y ahora nosotros debemos alentarnos más sabiendo que la venida del Señor cada día se acerca. Amén. Amén. El Señor no retarda su palabra, sino que Él está esperando que todos procedamos a un arrepentimiento genuino, ya sea de corazón, de pensamientos, de hechos, de todo. Podamos todos presentarnos delante de Dios sin mancha ni arruga, como un pueblo santo escogido por el Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor Jesucristo y le vamos a pedir al Señor que Él nos dé fuerzas para que nosotros podamos prepararnos para cuando llegue su venida, que nosotros estemos listos y poder ser arrebatados con el Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, Rey eterno y soberano Dios, te damos gracias, Cristo amado, en esta preciosa noche, Señor Jesucristo, por haber tenido, Señor, muy en cuenta cada uno de nosotros, Padre Santo. Mira, Señor Jesucristo, que nuestros corazones necesitan de tu presencia, Señor. Nuestros corazones, nuestro espíritu necesita fuerzas, Padre Celestial. Anhelamos de ti, Señor Jesucristo, anhelamos tu presencia, Padre Santo, que nos prepare, Señor, que prepare nuestros corazones, nuestro espíritu, Señor Jesucristo, para cuando sea tu santa venida, nosotros podamos estar ahí, Señor, y cuando allá se pase lista a nuestro nombre feliz, podamos responder, mi Dios, y decir: aquí estoy, Señor, presente. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que sean nuestros nombres tomados en cuenta y que podamos también asistir a este precioso arrebatamiento, Señor, y que no procedamos a quienes se vayan a quedar en este lugar, Padre Celestial. Anhelamos, Señor, estar delante de tu presencia, vestidos de lino fino, Padre Santo. En el nombre de Jesús, prepara nuestros corazones, Señor, y ten misericordia de cada uno de nuestros amigos, Señor Jesucristo, quienes desean ser parte de este gran acontecimiento, Padre Santo. A cada uno de nuestros amigos, Señor Jesucristo, a través de nuestras redes sociales, Padre Santo, que sea tocando sus corazones y que pueda esta semilla dar fruto al 100%, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te damos la gracia, Señor, te damos la gloria y la honra porque has sido bueno en gran manera, Padre Santo. Gracias, Señor Jesucristo, por ser tan bueno, Padre Santo. Alabado sea